y ustedes van revisando. Vamos a la primera parte. ¿Se recuerdan que cuando expliqué la gráfica, les dije que directamente proporcional iba a ser si la gráfica pasaba por el 0? Entonces vamos a ver cómo podrían definir ustedes. Ahí tenemos un plano, ya sabiendo que tenemos la X, tenemos la Y, ¿verdad? La voy a anotar por acá. Aquí tenemos la X, siempre el plano igual, y por acá vamos a tener la Y. Bueno, en este bueno, estamos acá. Vamos a dejar la gráfica. ¿Se recuerdan que les dije que para que fuera directamente proporcional, la gráfica puede estar en cualquier posición? Observen que sea recta, pero tiene que pasar por el 0. Esas son las características que ustedes tienen que localizar en las primeras 4. Esta es directamente proporcional, ¿verdad? Entonces vamos a anotarle acá. Si está así, ¿verdad? Es directamente proporcional. En las otras gráficas que las voy a dibujar para que ustedes encuentren la posición gráfica y determinar su respuesta. Entonces voy a hacer por acá unas pequeñas gráficas. Bueno, si nuestra gráfica no pasa por el 0, vamos a suponer que la tenemos trazada aquí, no pasa por el 0, podría ser trazada acá, podría estar trazada de una forma, puede estar trazada, fíjense pues aquí. Bueno, ¿cuáles son las características que debieron haber observado? Como ustedes tienen que escribir si es directamente, o sea, checar si es directamente proporcional, ¿verdad? Observemos, la 397, al observarla, no pasa por el 0, no es directamente proporcional. La 398 pasa por el 0, pero no es recta. Recuerden que la característica es ser recta y que pase por el 0. La 399 sí la teníamos que checar. La tenían que checar. Y en la 400 es recta, pero no pasa por el 0. Bueno, vamos ahora a... Es decir, que en esas 4 la única que podían checar era la 399. Veamos entonces ahora la siguiente. Vamos a borrar esto, ya ustedes tendrían que tener estudiado esto.
Borramos y pasemos a la otra situación. Dice, encuentra la constante de proporcionalidad de las tablas que representen magnitudes directamente proporcionales. En el caso, voy a dibujar acá, o voy a escribir una tabla. Vamos a anotar por acá la primera tabla. Dice, vamos a escribir acá cantidad de pintura y le vamos a colocar aquí litros. Bueno, acá tienen ciertos valores, ustedes tienen 4, tienen el 8, tenemos el 10, ¿verdad? Y vamos a colocar la otra parte que dice, vamos a colocar por acá, la otra parte dice superficie pintada. En esta superficie pintada está en vamos a dice metros, tenemos metros cuadrados. Vamos a ponerle por acá. Vamos a poner con tenemos superficie pintada. Y está en metros cuadrados de pintura. Bueno, acá tienen ustedes ciertas cantidades. En esta posición tenemos 11. Vamos a cambiar acá. Tenemos 11. Tenemos 22. Y tenemos 27.5. Aquí solo voy a explicar uno para que a ustedes les sirva de guía y verifiquen los demás. Bueno, entonces aquí tenemos nosotros nuestra tabla. Vamos a trazarla para acá para que les quede como ustedes la tienen en su texto. Y tenemos estos valores. Ahora, ustedes se recuerdan que vimos la constante, la definimos en la clase anterior, y que la constante se define, pues tenemos la constante, teníamos que la constante se define como K, ¿verdad? K, y la tenemos definida como
K es Y dividido X, ¿verdad? Lo tenemos por acá. Tenemos K igual, vamos a manejar la fracción. Así, Y dividido X. La dejamos de esa forma. Tenemos ahí ya bien, bueno, K, Y dividido X. Entonces, pero en este caso, cada gráfica o tabla que tengamos, nosotros la vamos a definir. Este valor que aparece arriba lo van a definir como X, que aparece en la parte superior. Y este valor lo van a definir como Y, siempre. Bueno, tenemos X, tenemos Y, aparte de las magnitudes que estemos utilizando. Entonces, cuando queramos determinar una constante, ¿verdad? Una constante, entonces ustedes van a dividir la Y entre la X. Entonces aquí ustedes van a colocar siguiendo este orden, sería 11 y lo van a dividir entre 4. 11 entre 4. O bien tienen que trabajar todas las dimensiones que tienen ahí, 22, y lo dividen. 22 sería entre 8 y trabajamos la otra. Tienen que trabajarla todas porque tienen que darnos en todas, nos tiene que dar la constante. Ustedes tienen su calculadora a la mano y verifiquen. Entonces, si no les da, ¿verdad?, el mismo resultado, entonces tenemos que no va a ser directamente proporcional. Entonces ahí con su calculadora ustedes dividen, y para este caso, al dividir 11 entre 4, tenemos una constante. Entonces vamos a tener una constante de 2. La vamos a escribir por acá. Aquí tenemos la constante que va a ser igual a 2.75. Bueno, este sería el primer ejercicio. Como ustedes lo van a trabajar, en su calculadora, sabiendo que tienen que aplicar la constante. Entonces, en la 401, que es esta que yo elaboré acá, en todas dividen 11 entre 4, 22 entre 8, 27.5 entre 10, y nos da la constante. Si en alguna no da la constante, entonces le van a escribir que no es directamente proporcional. Entonces, si revisamos en la 402, manejando el mismo criterio, dividan 4.2 entre 3. Ustedes van anotando 2.6 entre 2, 7.1 entre 5, y van a encontrar que no es constante, no da lo mismo. Entonces le colocan la respuesta: no son directamente proporcionales, la 402.
En la 403 dividimos 14 entre 2 da 7, 21 entre 3 da 7, 42 entre 6 da 7, y entonces es así, es directamente proporcional. Bueno, estamos manejando la constante de las directamente proporcionales. La 404 divida 9 entre 3 da 3, pero 16 entre 4 ya no da 3. 49 entre 7 no da 3. Entonces, no da la constante y describen que no son directamente proporcionales. Fíjense pues, en las primeras 4 manejamos la gráfica. ¿Cuál es la característica? Que sea recta, que pase por el 0. En la segunda forma, usamos la constante. Tiene que dar el mismo resultado al aplicar y dividido x. Vamos a la tercera forma. En la tercera forma, tenemos que subrayar las que sean directamente proporcionales. Recuérdense que para ser directamente proporcionales, las dos magnitudes o aumentan las dos o disminuyen las dos, ¿verdad? Aumentan las dos o disminuyen las dos. En la tercera forma, entonces, veamos. Dice, para que sean directamente proporcionales, las dos tienen que aumentar o las dos tienen que disminuir. Bueno, velocidad de un automóvil y el tiempo empleado para llegar a un lugar, tenemos que si aumentamos la velocidad, el tiempo nos disminuye. Entonces, esa no la subrayaron, porque una aumenta, la otra disminuye. Ahora, tenemos cantidad de objetos de igual tamaño y el espacio. Entonces, si yo tengo más objetos, necesito más espacio. A más objetos que tenga, necesito más espacio. Las dos aumentan. En la 4, esa la subraya. La 407, número de trabajadores y la cantidad de tiempo empleado para realizar un trabajo. Si hay más hombres trabajando, se tardan menos tiempo. Si hay más hombres, menos tiempo. Una aumenta, la otra disminuye. Esa no se subraya. La 408, consumo de gasolina de un automóvil y la distancia recorrida a una misma velocidad. Bueno, si le echo más gasolina al vehículo, voy a caminar mucha más distancia. Más gasolina, más distancia. Esa la subrayan porque es directa. La otra, cantidad de horas trabajadas y el pago que se recibe por hora. Bueno, si trabajamos más horas, vamos a recibir más pago. Las dos aumentan. Cantidad de computadoras vendidas a un mismo precio y el total facturado. Bueno, aquí tenemos también que las dos aumentan, ¿verdad? Vamos a revisar por acá. Sí, ahí tienen que verificar ustedes su concepto porque a la hora, recuérdense que ahora al evaluarlos, si contestan lo que no es, el sistema se los va a calificar como incorrecto. Tiene que aplicar bien lo que dice el concepto. Después de que termine, se corte el internet para esta clase, ¿verdad? Entonces les voy a trasladar su ejercicio, su ejercicio, así que estén atentos. Vamos ahora a la siguiente página. Aquí lo que vamos a hacer es que ir formando
la tabla, de acuerdo al mecanismo que ya vimos. Dice, en la Luna, debido a la gravedad, el peso de una persona es 1/6, o sea, la sexta parte de su peso en la Tierra. El peso, el producto de la masa por la fuerza de gravedad. Peso por el producto de la masa por la fuerza de gravedad, y se mide en Newton. Pero aquí nos interesa a nosotros la cantidad. Completa la tabla que relaciona el peso de personas en la Tierra con su peso en la Luna. Bueno, como es la sexta parte, ¿verdad? Divídanlo entre 6. 360 entre 6, 390 entre 6, 420 entre 6, 450 entre 6. Y las respuestas son 60, 65, 70 y 75. Una vez que tengan su respuesta, si ustedes la quieren comprobar, entonces ya aplican la constante. Dividen Y. O sea, 60 entre 360, 65 entre 390, y les da la constante. Bueno, en la 412 dice, en la novela de los viajes de Gulliver del escritor inglés Jonathan Swift, el protagonista visita países donde sus habitantes son enanos o gigantes. Cuando Gulliver visitó Brobdingnag, los habitantes tenían una altura 12 veces mayor que la nuestra. Bueno, ahora hay que multiplicarla por 12. 120 por 12. 135 por 12, 165 por 12 y 180 por 12. Y ahí les va a ir dando las respuestas. 1440 en la primera casilla, 1620, 1980 y 2160. Bueno, ahí no se me equivocan. Si quieren verificar la constante, entonces ya ustedes dividen 1440 entre 120, ¿verdad? Lo que ustedes quieran comprobar, ustedes lo pueden hacer. No, cuando me preguntan ahí, cuando se corte la señal, ya no, solo esperan su ejercicio. Solo esperan su ejercicio, lo contestan y ahí quedan ya descansando, ¿verdad? Pero déjenme terminar porque voy a preguntar algunas cosas de las que están acá. Miren, pues ustedes van a trabajar y van a formar una tabla. Entonces yo les voy a dar datos, son problemitas que ustedes tienen que buscar cómo llenar. Recuerden que como son directamente proporcionales, ustedes lo pueden comprobar con la constante. Cuando formen su tabla, así como acá, yo les voy a dar pantalones y precio, manzanas y por libra. Ustedes van a colocar su tablita y de acuerdo a lo que estoy explicando, ustedes van a ir buscando sus respuestas y me la marcan, la van marcando la respuesta correcta. Pueden aplicar la ley de proporciones, que se multiplica cruzado también, ¿no? Cuando multiplican cruzado y lo dividen entre el otro valor y les da la respuesta. Vamos entonces, la tabla muestra el precio de una marca de aceite de oliva, el recipiente de diferentes tamaños. Y la pregunta dice, ¿qué tamaño de frasco conviene comprar? El que sea más barato. Entonces aquí dividan 30 quetzales entre 2.50 y van anotando. ¿Cuánto da? 35 entre 300. 55 quetzales entre 500 y 80 quetzales entre 750. Y observen que el decimal más bajo es el más barato, ¿verdad? El que sale más barato. Y es el de 750. Ustedes vayan marcando sus decimales y observen que el más bajo, el más pequeño, es el de 80 entre 750. Y luego, pregunta, la ecuación 14, como se dio diferentes constantes, o mejor dicho, al aplicar la constante, dio diferentes resultados, ¿verdad? Entonces, no puede ser, ¿verdad? No puede ser
directamente proporcional. Pero si vemos que las dos van aumentando, entonces las dos aumentan, entonces se le llama directamente correlacionadas. Cuando las dos aumentan, pero no es directamente proporcional, entonces le anotamos que es directamente correlacionada. Vamos a la otra tabla. Dice. La tabla muestra la distancia que recorre el automóvil a qué. Vamos a ver, la tabla muestra la distancia que recorre el automóvil. Dice que va siempre a una misma velocidad. Bueno, va a una misma velocidad. En 2 horas recorre 250, en 4 horas 500, en 6 horas 750, en 8 horas 1000, ¿verdad? La gráfica representa la distancia que recorre el automóvil B a otra velocidad, ¿verdad? Entonces, en 1 hora 200, en 2 horas, en 1 hora 100, en 2 horas 200, en 3 horas 300. Tenemos A y B. En uno lo tenemos en gráfica, pero vean los puntos en la gráfica. 1 va con 100, 2 va con 200. Dice, ¿cuál de los dos automóviles va más rápido? Entonces, si comparan ustedes el de A, en 2 horas va a 250. En 2 horas, 250. Mientras que el B, vean, está 2 horas, va a 200. Eso significa que el A es el que va más rápido. Y el último, ¿verdad? El último, aquí pueden ustedes trabajar las tablitas. Vamos a trabajar las tablitas de datos. Yo las voy a escribir acá. Vamos a ver. Ese sería el problema 416, 417. Dice, se sabe que 30 vacas dan 1200 litros de leche en un día. 1200 litros de leche en un día. Además, dice, con 120 litros de leche se obtienen 15 kilogramos de queso, ¿verdad? Entonces, vamos a ubicar acá nuestra gráfica, porque la primera pregunta dice, ¿cuántos litros de leche se necesitan para obtener 1 kilogramo de queso? Entonces vamos a trabajar acá. Vamos a poner litros. Litros de leche. Y ustedes van a hacer su tabla. Litros de leche. Entonces, veamos la primera magnitud que nos dan. Dice que con 120 litros, vamos a colocar acá, con 120 litros y vamos a correr hasta por acá y vamos a poner la X. Aquí me va a caer la X en la parte de arriba, porque me están preguntando cuántos litros de leche se necesitan para obtener 1 kilogramo de queso. Entonces vamos a ponerle X. Y en la otra magnitud vamos a colocar kilogramos. Lo voy a poner completo acá. Kilogramos de queso. O vamos a poner... Sí. Bueno, kilogramos de queso. Pues, con 120 litros se obtienen, con 120 se obtienen 15. Y nosotros queremos elaborar la pregunta, 1 kilogramo de queso. Entonces vamos a colocar acá 1 kilogramo de queso. Acá tenemos nosotros las magnitudes.
Y como si a más litros de leche se van a hacer más quesos, así es, ¿no? A más litros de leche voy a hacer más quesos. Pero como me falta un valor ahí, entonces multipliquen cruzado, porque lo van a hacer proporcional, ¿verdad? Entonces multiplican 120 por 1 y el resultado lo dividen entre 15 y les da 8 litros de leche. Eso sería en la primera magnitud. La respuesta sería 8 litros. Pero en el otro dice, ¿en cuántos días se producirán los litros de leche necesarios para preparar 600 kilogramos de queso? Entonces voy a utilizar una proporción. Acá para la última pregunta voy a usar esto. Bien, pues, la expresión que tengo es que son 1200 litros en un día, ¿verdad? Ya nos vamos a la producción de leche. 1200 vamos a marcar la fracción para que nos... Entonces sería 1200 en un día, ¿verdad? Y la pregunta, ¿en cuántos días se producirán los litros de leche necesarios para preparar 600 kilogramos de queso?